Es la función inaugural de un programa que echamos a funcionar el año pasado, se llama La Ruta del Talento. Los creadores cinematográficos visitan tu ciudad. Es un programa que tiene la intención, en primera, de fomentar el cine mexicano, acercar al público a los nuevos creadores. Hay mucha gente con mucho talento en México. Sobre todo en años recientes hay una extraordinaria camada de mujeres jóvenes que están irrumpiendo no solamente en México, sino internacionalmente, entre las que se encuentra Sofía, que pues tiene, a pesar de su juventud, tiene ya muchas incursiones en el cine. Vamos a tener una pequeña plática y pues para darles la oportunidad a ustedes de que dialoguen con ella y pueda platicarles muchas de sus andanzas. Así es que pues, muchas gracias, Sofía, por acompañarnos. Como decía, este es el primer ciclo. El programa se va a extender a otras 7 ciudades y en cada una de las ciudades vamos a presentar a un diferente realizador y la mecánica es la misma. Se ven 2, 3, 4 películas y luego una presentación con el público. Y bueno, ¿por qué estamos aquí reunidos? ¿Qué hiciste? ¿Qué has hecho para que estemos aquí el día de hoy? ¿No? Tú eres oriunda de eso. Sí, yo soy de aquí de Aguascalientes, aquí crecí. Y me fui a Guadalajara, en esa casa donde se filmó la película, ahí estuve viviendo con gente. O sea que es muy autobiográfica la película. Sí, en alguna medida, hay cosas que están basadas en algunas personas y obviamente en mí, en el otro guionista, pero sobre todo la experiencia general, lo que queremos transmitir con la película, que es esta... Pues es una nostalgia muy fuerte de pensar en ese tiempo y lo que atravesar por ese tiempo de incertidumbre en que no sabes qué va a pasar con tu vida, no tienes la menor idea, tendrías ya que estar haciendo cosas o tendrías ya que estar pasando cosas, no necesariamente pasan, y que estás compartiendo con otras personas que están en el mismo estado de incertidumbre. Y cómo eso te vuelve de alguna manera una familia y cómo se va de pronto. Y esa sensación de nostalgia, ese homenaje a esa familia y a la época y a la casa con la que
fuera una película que no era, o sea, una película más como medio pretenciosa tal vez. Y no, realmente pues era, digo, no sé si a alguien le parezca pretenciosa la película, pero realmente no teníamos la pretensión de ser como ni tiranetas ni de tirar discurso. Era una película con el objetivo de transmitir emociones que venían de un lugar muy sensato, y entonces le estaba buscando otro nombre, y un amigo me sugirió algo que la verdad no te he corroborado del todo, pero igual, o sea, funcionó, entonces no lo corroboré. Él estaba estudiando japonés en ese momento y me dijo que había entendido que el concepto juventud en japonés se compone por los ideogramas que se refieren a años o periodo, en el sentido del periodo, y al color azul. Y se me hizo muy bonito, se me hizo fonéticamente bonito, y se me hizo que tenía mucho que ver con la película y con lo que al menos en una parte de la cultura asociamos con el color azul. Y dije, bueno, pues los años azul. Y luego Mishima tiene una novela que se llama Los años, que trabajaron como verdes. Ajá. Pero no sé si tal vez ahí hay una cosa con la producción, pero no conocía la novela de Mishima en ese momento. Para llegar a la película recorriste antes un largo camino. Te iniciaste como editora inicialmente. Sí, cuando llegué a la escuela de cine, la verdad no tenía idea de... Pues todo el mundo que llega a la escuela de cine pues cree que va a ser director, al menos, bueno, yo llegué así a la escuela de cine en Guadalajara. Una escuela que además no era como el CCC o el CUEC, que llegas y sabes que si sigues un cierto caminito, vas a hacer una película. O sea, vas a hacer cortos, vas a hacer una película. O vas a participar en una película. Ahí en la escuela de Guadalajara era como... O sea, esto es una cámara y tal vez nunca hagas nada, ¿no? En aquel tiempo, ahorita ya es mejor. Y entonces yo llegué sin tener mucha idea de nada, la verdad, más que me gustaba el cine, y pronto me entendí muy bien con la edición. Todavía me tocó editar al principio de VHS a VHS. ¿De VHS? Sí, y se me hizo súper divertido. Bueno, yo tengo una educación a nivel aficionada, pero tengo una educación musical. Entonces la música siempre fue parte de mi vida. Y cuando empecé a editar me di cuenta de la dimensión musical que tiene el cine. Y eso fue una de las cosas que más me gustó. Luego, por supuesto, está la dimensión narrativa y dramática y la reconstrucción que da editar y darte cuenta cómo tienes un material que se supone que está pensado para hacer una cosa y luego puede ser otra cosa completamente distinta, y luego estar atrás y saber que parece que siempre tuvo que ser así, si es que lo hiciste bien. Eso me gustó mucho. Entonces empecé a editar cortos, y las primeras películas, largometrajes en los que me empecé a involucrar fue como editora, ¿no? Pero siempre me gustó escribir. Y además, también por la edición, el tema de las estructuras como que me obsesionaba. Entonces, me gustó escribir, y con Somos Mari Pepa, la primera película que dirigió Kishi, o sea, la película se hizo con cero dinero, cero nada. Fue como, bueno, pues ya nos toca hacer un largometraje. Un maestro muy querido que tenemos, que es como nuestro mentor, un cubano, Arturo Arango, un día somos buenos amigos, entonces nos juntamos en una sala y nos digo que estamos muy corticos, muy más corticos, y como que nos acordamos mucho de esa plática Kishi y yo. Y no puedo decir que ese fue el momento en el que él decía que somos Mari Pepa, pero sí creo que fue como sí. Entonces, bueno, se hizo Somos Mari Pepa, y pues ni Kishi ni yo habíamos escrito largos. Ahí escribiste el guión junto con Kishi. Sí, lo escribimos juntos. Él dirigió la película. A la película que se hizo por 3 pesos le fue muy bien. Estuvo en la Berlinale, y además creo que fue una película
película que un poco movió o contribuyó para mover el paradigma del cine hecho en provincia en México. No es nada sencillo. La Berlinale es el Festival de Berlín, que es uno de los 4 o 5 festivales más importantes del mundo, junto con Cannes, con San Sebastián. No es nada fácil llegar, y mucho menos con una primera película. ¿Cómo es que llegaron tan rápido, tan fácil, o qué sucedió? Pues yo creo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Uno, que es una película muy fresca. Dos, que se metió la película en un foro que tiene el Festival de Toulouse. Para Work in Progress, o sea, se presentó la película en un estado de edición, no estaba terminada, y ahí la cachó la gente de ventas internacional, que es Figa Films. Nada más para explicar un poquito, en los mayores festivales y mercados que hay en el mundo, a alguien se le ocurrió comenzar a apoyar películas que no estaban terminadas, que les llaman en construcción en San Sebastián, o cines en desarrollo, o trabajan en desarrollo. Y entonces comenzaron a conjuntar apoyo de diferentes instituciones, y muchas películas en el mundo llegan a las pantallas a realizarse por estas iniciativas, donde puede llegar por una película en el 60, 70, 80% o más, y decir: necesito dinero para la postproducción, o para la música, o X. O tener un agente de ventas. O tener un agente de ventas, que son los que distribuyen la película en todo el mundo. Entonces, pues, que la llevan a la Berlinale. Exacto. Pero la tienen que escoger, no porque la gente de ventas la mande, claro, la van a escoger, pero sí ayuda a tener una claro, no es nada sencillo de un primer trabajo. Pero bueno, provincia, como dices tú, sí, de una bola de desconocidos. Y bueno, Sandro, que es la persona que yo ubico en Figa Films, le gustó mucho la película y la tomó, y él siguió también como agente de ventas de la siguiente película de Kishi, que es Los Lobos, que ya se hizo de una manera completamente distinta. Entonces esa fue la primera película que yo escribí y que se produjo, porque luego todos los guionistas tenemos ahí. ¿Cuántos guiones has escrito? Películas terminadas son estas 3 que acaban de ver, y espero que en los próximos años unas más. Entonces, para mí eso fue, pues sí, fue una oportunidad. Obviamente Kishi confía mucho en mí, hemos trabajado juntos, yo como editora, y la mejor funcionó muy bien. Creo que nos entendemos muy bien, porque Samuel es de Guadalajara, es de Guadalajara. Sí. De hecho, Somos Maripapas se filmó en el barrio donde él creció, es el barrio de Atemajaca. Y sí, es tapatío Tamajaca. Como las tortas ahogadas. Pero bueno, su primer apellido es japonés y el segundo es chino, porque ni siquiera sus papás, sus abuelos o bisabuelos son, ahora sí que chinos japoneses. Tiene un hermano músico, Kenji. Kenji es músico y trabaja con él, ha trabajado con él en las 2 películas. También es el compositor de la música original. Esta película tiene música de mucha, pero la original que se hizo para la película la compuso Kenji Kishi, el hermano de Samuel. El resto de la película es de bandas locales, o sea, nos preguntamos qué escucharía cada personaje. Y buscamos bandas locales o sea, toda la música que escuchan ahí es de gente, bueno, Anan, que es una chava de aquí, que es mi prima, pero no es que de mí. Bueno, que es Natalia, en la película ella interpreta a Natalia, ella es música, pues Anan, hay 2 canciones de ella, y el resto de las bandas son de Guadalajara, todas. Me fui por otro lado. Y entonces comenzaste a escribir guiones y le has dedicado bastante. Sí, y la verdad es que me gusta mucho. Con Kishi escribí 2, ahora estamos escribiendo un tercero.
ese tipo de proceso y que luego para otros guionistas no necesariamente les funciona muy bien porque hay mucho como de este pelearse la autoría. Claro. A mí eso se me hacen, o sea, como que no veo para qué. Porque además en el cine, pues, siempre va a ser el director, la verdad. Sí, y pues tal vez no debería ser así, pero no creo que tú puedas escribir una película pensando en eso, porque luego pues eso obstruye el trabajo. Entonces, a mí, así como editar es poner tu creatividad en función de una guía creativa que no necesariamente viene de ti, es absorber esa guía creativa y convertirla en tuya y hacer todo lo que esté en ti para que esa película que quede ya sea escrita o editada pues en su mejor versión posible de las capacidades de una, ¿no? Y es muy padre porque hay, si lo dejas ser, se puede complementar muy bien, incluso se puede hacer con un director que no necesariamente tiene el oficio de guionista, o sea, puede escribir pero no necesariamente tiene el oficio de guionista, o puede ser también con otro guionista. Los Lobos la escribimos Luis Briones, que también escribió Los Años Azules, Samuel Kishi y yo, y Luis Briones también es guionista, pero también nos complementamos, pensamos en cosas distintas, y entonces es como, bueno, ¿qué capacidades de quién le funcionan mejor al proyecto en lo que necesita? Y ya está. Los Años Azules debutó en Guadalajara. Sí. Fue un muy buen debut. Sí, estuvo muy bonito porque además, pues, de ahí es toda la gente, ¿no? Entonces traíamos porra. Pero además recibimos premios, el Fipresi, que fue imagínate qué tan ignorante era yo en ese momento que yo ni sabía que era Fipresi. Cuando me dijeron, oye, si nos explicas qué es Fipresi, porque es una organización que está en todos los festivales del mundo, ¿no? Sí, o sea, es un premio internacional importante porque le dan los críticos internacionales. Pero el primer Fipresi, yo, ¿qué es eso? Y ya dije, bueno, está, qué padre. Y ganamos también otro par de premios del jurado Mezcal, que es un jurado que se compone por jóvenes, que también fue muy bonito porque pues era la audiencia de la película, ¿no? Y después ganaste mejor dirección, mejor actriz, y luego ahí me contaron que estuvo muy cerca la deliberación de mejor película con la de Bernardo González, con La Libertad del Diablo. Es un documental terrible. Sí, es completamente lo opuesto, pero bueno, está bien, ¿no? Y sí estuvo también ganamos ahí otro premio local y estuviste también nominada a un Ariel a la mejor ópera prima, sí, el siguiente año, en 2018, sí, 2018. Sí, es correcto, 2018. Pero es que no lo ganaron. No, eso no lo ganamos. Que honestamente ya ahorita que sé cómo vota la academia, me sorprende mucho que nos hayan nominado, justo porque somos... Pues sí, o sea, es que sí, la verdad sí. Ahorita pues tal vez ya nos conoce más gente, pero no me... Bueno, sí me explico cómo, pero igual fue sorprendente. Entonces también estuvo ese momento, y en Guanajuato y en Monterrey. En el cabrito nacieron la mejor película. O sea, De plata. Sí. Pero bueno, la película tuvo muchos reconocimientos en el año de su salida. Sí. Guanajuato también ganó. Guanajuato y Monterrey y otros festivales, de los más importantes de México. Fueron esos. Y bueno, luego hicimos el estreno en Cines con Alphaville y la película tuvo mucha más visibilidad. Claro, si no me recuerdo, salimos con 30 copias. Más o menos. Y bueno, esta situación del centralismo alude un poquito tangencialmente
pues es algo que es inevitable, ¿no? Todavía en México el centralismo, nada más las escuelas de cine de la ciudad, el CCC y el CUEC, y bueno, todavía ven con cierto recelo el ITESO o algunas otras escuelas de provincia, y sobre todo de años recientes hacia acá ha habido películas de provincia que han tenido una exposición que antes no tenían. Hay una película de Mexicali que se llama Levantamuertos, que estuvo en la Cineteca, pero también en los años azules estuvieron en la Cineteca, pero ha sido una batalla que ha tomado tiempo, que haya películas realizadas en provincias que tengan un reconocimiento necesario en la Ciudad de México. Recientemente hay una película que se llama Nudo Mixteco de Ángeles Cruz, que también se exhibió, estuvo en la Cineteca, pero poco a poco hay más presencia ya de realizadores de provincia, pero ha costado mucho trabajo, ¿no? Sí, o sea, ahorita ya es factible quedarte fuera de la Ciudad de México y pensar que vas a hacer algo. O sea, si hace 15, 20 años era como un acto de medio de necedad. Claro. No me voy a ir a la Ciudad de México porque pues, ya está todo el mundo, vamos a sacarnos aquí a hacerlo aquí. Y pues bueno, poco a poco, ya incluso en algunas políticas públicas se cuela el tema de que aquí en Aguascalientes, como Aguascalientes es el verdadero centro de México, no le decimos centralismo, decimos CDMXismo. Geográfico. Decimos el centro geográfico de México. Pero sí, es como más. Bueno, yo no estoy más relacionada con Guadalajara, que es donde me profesionalicé, pero lo que yo observo aquí en Aguascalientes también ya veo, pues, un poco lo que yo veía en Guadalajara hace unos años, ¿no? Lo cual está muy bien, es muy necesario. ¿Y qué estás haciendo? Si ahorita tienes una obra aquí Sí, vayan a verla. Coescribí con Hugo Arrevillaga, un director de la Ciudad de México, muy talentoso. Bueno, lo conocí hace poquito y empezamos a trabajar juntos en varios proyectos y surgió ahí como muy rápido y muy raro, muy padre. Esta obra que se llama Kira es un monólogo que interpreta Natalia, que es Angélica en la película, y que es Ana, tiene un proyecto musical, y no porque sea mi prima, pero de verdad bueno, me gusta muchísimo lo que hace. Es un monólogo que ella interpreta y está ahorita aquí en el espacio Artefacto, ahí en Madero, enfrente de la cervecería está durante agosto, hay una temporada, es un espacio muy chiquito, entonces pues, está de padre que ver. Es la primera vez que yo escribo algo para teatro, que además creo que fue raro lo que hicimos, porque entiendo que no es muy común, ya me dirás tú, Mariana, si es muy común que se coescriba para teatro. Creo que no, ¿verdad? Pues sí se hace. ¿Sí se hace? Sí. Así como en cine, también lo que en el teatro. Entonces es mi prejuicio. Bueno, es la primera vez que escribo algo para teatro y está muy padre el trabajo de Natalia. Digo, para no hablar del mío, como espectadora, yo veo a Natalia y digo, wow. Entonces, si pueden ir a verla, está padre. Y estamos preparando ahorita una película para filmar a finales de año que se llama Después. que vas a dirigir. Sí, esa la dirijo yo, la escribí también con Luis Briones, el mismo guionista de Los Años Azules, y en el equipo hay mucha gente que viene de Los Años Azules, pero también hay otras personas. Está Julia Xavier, que es una productora y también tiene una agencia de comunicación en la Ciudad de México, y también hay otras personas. Pero el núcleo, el fotógrafo, una parte del elenco,
y la vamos a filmar entre Jalisco y Aguascalientes. Y te puedes saber más o menos de qué va la película. Va de es una madre que tuvo un hijo muy joven y tiene una relación muy cercana con él, más aún después de que dejaron al padre. Ellos vivían en Guadalajara, después de que dejaron al padre se regresaron a Aguascalientes y es lo que pasa con ella cuando de una manera muy inesperada el hijo muere. Entonces es como una exploración, yo diría sobre todo psíquica de ese momento de shock, podríamos decir, y de cómo ella reconecta consigo misma y con aquellas cosas que dejó para poder ser madre, en concreto la música. Entonces la música está Anan, Natalia en la música, no puedo revelar el elenco, pero bueno, espero que ya en cosa de año y medio ya tienen consolidado el proyecto, más o menos. Sí, logramos. Íbamos a ir con el esquema como 80% fondos públicos, 20% privado, pero uno de esos fondos se cayó y entonces vamos ahora más bien como 50-50. Pero nada más para explicar un poquito, de 20 años para acá, casi todo el cine independiente, o sea, todo lo que no es lo que hace Televisa y las grandes empresas estas, se hace en parte por el apoyo del Estado, del gobierno, que a través de la Secretaría de Hacienda hay un mecanismo donde parte del ISR, las empresas lo pueden hacer partícipe de producciones. Es un esquema que echaron a andar en Brasil primero, que funcionó. En Europa hay cantidad de apoyos no directamente del gobierno. En México siguen este esquema y muchísimo, la gran mayoría del cine independiente, del cine que tiene otra pretensión, otra temática, en fin, está apoyado por el gobierno en X porcentaje, que por lo general es a fondo perdido, porque el esquema es muy sencillo. Las empresas, en lugar de pagarle X porcentaje de ISR al SAT, lo meten en una película. O sea, es un dinero que de cualquier manera iba a salir de las empresas. Entonces se le ocurrió a alguien en Brasil, se ha replicado en muchos países y la gran mayoría de las películas, justo lo que están comentando, pues es que si no fuera por ese apoyo no habría este cine, ¿no? Pero ya cambió el 50%. Sí, bajó porque justo por pues, cuestiones ahí políticas económicas, una de las empresas que ya tenía aprobado todo dijo, no, pues ya no, el porcentaje ya no me da y nos quedamos como entonces pues bueno, esta película la hicimos, obviamente cuesta mucho menos esta película, pero la gran mayoría, o sea, la película se hizo con pura inversión privada o inversión en especie. No le quiero decir favores porque es una inversión, así no se le recupere, es una inversión, y el cash pues lo conseguimos como se pudo, y luego ya que estaba firmada y todo, y ya que tenemos un corte de trabajo, recibimos del gobierno del estado de Jalisco un apoyo que nos permitió terminar la postproducción. Bueno, le íbamos a terminar de todos modos, pero íbamos a pagarle a las personas. Y entonces esta segunda película que yo dirijo, pues dijimos, bueno, vamos a hacerlo en el esquema que a improvise diríamos, bueno, el esquema como más centralizado. Y o sea, el proyecto salió beneficiado, todo funcionó bien, pero bueno, pasó esto con el contribuyente y bueno, entonces
pero no, sí, no es sencillo. Sí, y ahí apenas comienza todo. Sí, ahora, entonces a ver si en un año y medio ya está terminada la película y pues ya podemos volver a seguir platicando de esa. Pues muchas gracias y Gracias. los invitamos a que le hagan algunas preguntas y comentarios Con confianza. a Sofía con confianza. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario, felicitación, algo? Me gustaría escuchar un poquito de tu trayectoria, en qué momento de tu vida decidiste meterte en el tema del cine. Pues, bueno, como dije, yo soy de aquí y mis papás, pues como que en la casa afortunadamente teníamos todos los estímulos de todo, o sea, de todas las áreas de música, literatura, ciencias, todo. Entonces, yo siempre me gustan muchas cosas, estaba como muy dispersa. Entonces, en esa dispersión, la verdad es que llegué a esto de pura casualidad, porque pues estaba como de una cosa a otra, que según yo iba a estudiar física en un momento, y luego filosofía, y luego literatura, no sé qué, y un día se me pareció buena idea estudiar medios masivos, porque según yo como que medios masivos iba a ser como que incluía todo y no sé qué, o sea, la verdad no sé cuál fue mi lógica. Ahorita lo pienso y no le veo sentido, pero entré a medios masivos, y en medios masivos, si bien yo ya tenía algo de gusto por el cine, porque en mi casa, o sea, veíamos Terminator, pero también veíamos La Naranja Mecánica, no tenía mucho más conocimiento de como el cine más contemporáneo, y ahí me topé con varios amigos que habían entrado a medios masivos con la idea de ese cine, y eran muy cinéfilos, en particular uno que además es productor asociado de esta película, que se llama Oscar Martínez Quesada, que no sé si alguien lo conoce porque es muy popular. Y con ellos empecé o sea, pues, que si Lars von Trier, que si Peter Greenaway, David Lynch, puros hombres en ese momento, la verdad. O sea, estoy acordándome ahorita cuál fue la primera mujer directora de la que yo tuve noción, ¿no? Y ya, entonces estuve ahí un año estudiando, o sea, en el Sanborns de enfrente, arreglando el mundo, y dije, pues me voy a estudiar cine. ¿A dónde? Pues a Guadalajara, porque la Ciudad de México, a Guadalajara, y de verdad en mi ignorancia no tenía la menor idea de qué implicaba hacer una película, y la soberbia adolescente, ¿no? Pensar, pero pues en Guadalajara, como ahí se hacen películas, no, pero hay festival de cine y hay una carrera, y eso voy a hacer. Bueno, entonces me fui a Guadalajara, y ahí fue cuando ya, órale, y recuerdo la primera vez que dije que me hizo mucho sentido estar ahí, que estaba de hecho haciendo un ejercicio documental en el zoológico, estaba grabando un gorila, y me acuerdo que en ese momento pensé cómo lo que había escogido tenía que ver con todas las cosas que me interesaban, y es algo que sigo pensando, que en muchas otras áreas yo lo veo con gente muy cercana a mí que es científico, por ejemplo, o no sé, quién es músico, quién es no sé, actor o bailarín o lo que sea. Son profesiones que a veces son muy celosas, te dejan muy poco tiempo para nada, o sea, son muy absorbentes. Y yo pensaba y sigo pensando, yo hago algo en lo que, si me pongo un día a estudiar historia, está bien, porque me nutre a lo que hago, y pues ahí sí. ¿Alguien más? ¿No? De la peli, de la historia, de las historias.
justo lo estaba yo platicando. El año pasado fuimos a Toluca, a Zacatecas, a Puebla, en fin, con diferentes directores, y todavía estaba la restricción de que pues, no podían estar sentados como están ahorita ustedes. Había que, si había un auditorio de 100 butacas, lo máximo pues, eran 50 gentes, pero las 50 llegaban 30 o 35 nada más. Pero lo que me sorprendió es la participación del público. O sea, que no se van a quedar mal. Entonces, en Puebla, por ejemplo, que llevamos a Juan Antonio de la Riva, nos tuvieron que cortar y decir, oigan, tenemos que cerrar el auditorio ya a tal hora, y la gente seguía con preguntas. En Toluca nos pasó algo similar con Lucía Carrera. Entonces, haciendo un poco el chiste de Woody Allen, todo lo que querían ustedes saber sobre el cine, pero tenían pena de preguntarlo, sí. Pues lo pueden preguntar ahorita. Ya se repetido, vamos. Noté que las tomas en general tienen un ligero movimiento, la cámara la estás tomando a mano. Eso es a propósito y ¿por qué? Sí, es a propósito, y la idea, bueno, recuerdan que mencioné algo del cine documental. Obviamente hay muchas películas que se hacen así con cámara como espía de alguna manera, pero algo que para nosotros era muy importante es que la película se percibiera como si estuviéramos ahí, que tratar de esconder lo más posible el artificio y de generar la menor distancia posible con el público. Además teníamos un pretexto que era el gato, o sea que el gato era como, obviamente eso no se sostiene el 100% de la película, pero en términos abstractos el gato es el narrador, y entonces la idea de poner la cámara en un tripié devela desde el punto de vista el artificio, o sea, devela lo vuelve como algo más, ¿cómo decirlo? Evidente. Sí, más evidente, que luego es medio paradójico, ¿no? Porque si la cámara se mueve, sientes más la cámara, pero esto definitivamente es una convención que sí está muy asociada con un cierto tipo de cine que a su vez está más asociado con el cine documental. Y en ese sentido quizás sí es más de cinéfilos o de gente de cine, entender este tipo de narración como una manera de estar cerca de los personajes, pero bueno, al menos esa es la intención. Y la verdad no me imagino cómo lo podríamos haber hecho de otra forma, porque también otra de las prioridades era la naturalidad y que los actores se pudieran sentir muy cercanos, y eso, al menos en este momento, a mí me parece muy difícil de lograr. Si les dices a los actores, si les pones como un marco de no te salgas de aquí o muévete para aquí y para allá, a mí, para esta película al menos, todavía me gusta más dejarlos ellos trabajar y subordinar la cámara a ellos. No estoy enferma, pero sí entiendo que para algunas personas de pronto puede ser medio nuevo. Hay una toma que me causó mucha curiosidad, que haces desde arriba cuando se está despidiendo de sus papás, y que es la única toma que hacen desde esa perspectiva, como al menos de lo que me pareció. ¿Hacia el final? No, el inicio, cuando el papá le da dinero a la chica y se despide. Angélica, sí. Y que la perspectiva es ciertamente incómoda, porque no te deja entender dónde están, es muy pequeña. ¿Por qué esa toma? Eso es purismo, 100%. Decidimos no salirnos de la casa.
Y la verdad es que hicimos una sola toma al final de la casa con el signo de sorpresa y no lo usamos. Pero la idea es que toda la historia, toda la película no iba a salir nunca de la casa. O sea, era el universo en el que estaba totalmente. Y de hecho cuando estábamos levantando el proyecto era de las primeras cosas que la gente decía, pero ¿cómo la van a hacer? Es que eso, pensaban, eso le va a dar mucha monotonía visual, ¿no? Y yo decía, es que no conocen la casa. Pero además teníamos esta ambición de que dentro de la casa hubiera espacios que se sintieran radicalmente distintos, no sé la intención, ¿no? Son cada una de las habitaciones. En concreto, ese momento que sucede afuera tiene detrás dos caprichos. Uno, ya lo dije, es no salimos nunca de la casa, que era como una... O sea, cuando se piensa en las películas es como tan enorme, o sea, tan infinitas las posibilidades que tienes, que tomar la decisión de qué sí y qué no, sobre todo para películas como esta que no tienen un plot muy claro, o sea, no es una estructura clásica, son más personajes, o sea, te puedes ir por las ramas como sea, y entonces encontrar como que la directiva de qué sí, qué no y dónde puede ser algo muy, muy difícil que luego si no lo haces, la película se puede espasurar y puede ser por sí muy larga. Entonces, restringir el espacio geográfico, uno, y dos, establecer el mecanismo del narrador, que además era una cosa ahí como de tono irónico que para la gente que tiene gatos tal vez es más o menos evidente. Fue como la manera que encontramos de contener lo que en nuestras cabezas podía ser una serie de 200 horas, porque pues, puede ser cualquier cosa, justo porque no hay una trama clara. Y el segundo capricho es que esa es una calle muy peculiar en Guadalajara, que es un corredor de medicina robadas. Desde que yo vivía ahí, ahorita ya está por todo el barrio, o sea, ya es... Sí, o sea, se roban las medicinas o del IMSS se las venden a quien sea, se las roban, y ahí te las venden, caducas o robadas o muestras gratis, y todo el mundo sabe que ahí están, y cada 6 meses llega una redada, se esconden y luego vuelven a salir. Entonces esa calle, que es la calle Hospital, conduce hasta el Hospital Civil Viejo de Guadalajara, y tradicionalmente pues ahí se instaló el corredor de medicinas robadas, que en aquel entonces empezaba a una cuadra de donde estaba esa casa y terminaba en el templo del santuario. Y entonces todo el día escuchabas a los vendedores, medicina, y como que no podíamos mover eso. Entonces, obviamente es algo muy local que probablemente solamente la gente de Guadalajara entiende, pero sentíamos que había que verlo y que además podía ser interesante, aunque sea asomarnos un poquito afuera, ¿no? La contraparte es que en efecto era una toma muy difícil, así como parece que no se ve casi nada, pero no se alcanza a ver, no se escucha muy bien, es una de las escenas que tiene más problemas de sonido, y bueno, ahí se nota lo indie, la verdad. Pero bueno, la película tiene una pluralidad propia del espacio, porque no hay nada construido propiamente en la casa, no hay un set puesto en la... O sea, en los cuartos sí hay un diseño de producción, pero dentro de la casa, sí, o sea, lo que hicimos fue, la directora de producción trabajó mucho en pensar en los personajes, y que todo lo que no íbamos a alcanzar diciendo de los personajes en diálogo o en trama lo queremos ver a través del espacio. Entonces, para grabar en esa casa, pues sacamos a la gente que vivía ahí, o sea, no la sacamos, les
otro lugar, algunos ya no regresaron, la casa está llena de pulgas, o sea, había unos sillones que estaban llenos de pulgas, tuvimos que fumigar. El actor que interpreta a Andrés, que era como el más fresa de todos, a ese le picaron todas las pulgas. Sí, yo creo que lo agarraron, estaba más rica su sangre, no sé. Y entonces lo sacamos y sí se creó al interior de las habitaciones aquello que reflejara las personalidades de cada quien. Entonces, en el cuarto de Angélica, por ejemplo, pues está el papel tapiz que la idea es que ya estaba ahí en la casa, pero en realidad se puso, y la idea es que eso de alguna manera hablara también de ella, aunque ella no lo hubiera puesto, y bueno, tiene todo ordenado, ¿no? El cuarto de la bailarina, pues todos esos espejos y como suite de hotel que tiene dentro de la casa, que está toda puerca por otro lado, su cuarto está perfecto, y eso también se trabajó. El cuarto de Jaime, hay mucho trabajo detrás del desmadre que se ve ahí, aunque no lo crean, o sea, hasta la basura de se cae. Y el cuarto de Diana, por supuesto, que además iba a mostrar una evolución de su estado emocional, de la nada a la saturación a la que llega con toda esta colección de objetos y todo. Pero obviamente el reto era que se sintiera como que llegamos nomás a grabar. También en la casa ahí, eso ya pasaba, pero está un poco más acentuado, como de intentos no acabados de pintar. O sea, pues aquí se les acabó el dinero y luego ya no les siguieron las generaciones de gente que pasó antes de mí. Eso también lo acentuó un poco Paloma Camarena, la directora de arte. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Juegas mucho con las tomas muy abiertas de repente, y de repente las tomas son muy cerradas, y me parece que disfrutas de cómo el actor es el que toma toda es el centro de la discusión, es como está muy cerca de la cámara, no hay contexto, y el tratar de comunicar todo lo que sucede a través de la expresión del actor, a través de las expresiones del actor, porque no solamente el diálogo, sino es todo lo que un poco de su cabello está cortado un poco se ve que estás como utilizando mucho la comunicación a través de los ojos de tus actores. Me cuesta un poquito más por qué compensas con las tomas abiertas de la casa, por ejemplo, es al final donde se ve ella en esa situación, y por ejemplo cuando está entrando a esa habitación, que ella tiene solamente el rostro y nos hace pequeños detalles de su personalidad que después entiendes, ¿no? pero me gusta cómo empezaste a trabajar con la expresión de cada uno de los actores. Cada uno de ellos cuentas mucho de la película, sí entiendo a través de la historia de la casa, pero creo que mucho lo hacemos de los rostros, las miradas, todo ese diálogo no dicho más o menos lo que están pensando. Pues sí, digo nada más como preámbulo para diferenciar esto de las tomas más lejanas y lo más cercano. El razonamiento que está detrás es no pretendo que esto se entienda en la película, o sea, son cosas que nosotros nos decíamos y que eso pues, permiten rodar, pero lo que pensábamos es al principio el gato a nadie le importa, o sea, como está. Y cuando llega Diana empieza a poner más atención y por primera vez empieza a tener un vínculo con uno de los humanos, y ya de ahí como que nos pasamos a los demás, ¿no? Eso es, entonces esta evolución en cuanto a las tomas desde la distancia a la cercanía viene por ahí, y hay otra parte que esa es completamente más bien de razonamiento estético, que son estas tomas, hay estos pasajes como de tiempo en los que se ven ellos desde arriba, ¿no? Ahí la idea es que era como si la casa los estuviera observando, o sea, como verlos chiquitos en el espacio, y no tengo como una explicación muy racional, más que algo que
que para mí pues era muy atractivo y que era como una representación del paso del tiempo. Ahora, con los actores, pues bueno, lo primero es que esta es una película de personajes, entonces nosotros sabíamos muy bien que sí, o sea, todo el espacio y muy bonito y nos encanta y la casa y todo, y el gato, pero los intérpretes son los que iban a hacer la película. Entonces se puso mucho cuidado en eso desde el proceso de casting, que no fue realmente un casting, desde años antes de filmar yo ya tenía apalabrados a algunos actores. El primero fue Jaime, Luis Velázquez es un actor con el que ya había trabajado en unos cortos y me encanta trabajar con él, es súper camaleónico. Lo ves y luego no lo reconoces en la vida real, así como parece que es él, no es él. Y entonces bueno, él ya estaba desde el principio y en algún momento me acuerdo que me decía, oye, ya es la película, por favor, me estoy poniendo muy viejo para mi personaje. Ya vamos. Luego fue Paloma Domínguez es Diana. Yo lo que hacía para los actores que no tenía claro quiénes iban a ser, pues era ir al teatro. O sea, cuando viví en Guadalajara me gustaba mucho ir al teatro, tenía roomies actores y me despertaban a las 4 de la mañana en sus fiestas, y entonces estaba cerca de ese mundo y me gusta mucho, me parece muy, muy mágico lo que hacen. Entonces pues iba al teatro y como primero para ver el trabajo y darme cuenta de que es capaz una persona, y luego les invito un café y veo si nos podemos entender, pido recomendaciones, a ver si derivea o no, o lo que sea. Y así fue con Paloma, la fui a ver al teatro. Inicialmente la había contemplado para el personaje de Angélica, porque la vi en un corto que hacía un personaje mucho más como Angélica, pero luego la fui a ver al teatro. Paloma, por cierto, es de aquí también, y en esa obra Necrópolis, creo que se llamaba, mostraba un rango interpretativo súper amplio y con una energía, y dije, ella es Diana. Entonces le invité un café, me dejó plantada y se le olvidó, y luego nos volvimos a ver, nos caímos muy bien, y esto te estoy hablando 2 años antes de la filmación, y en concreto en general para la exploración de los personajes, pero además el de ella se convirtió en un cortometraje. Hicimos como para acabar de conocerlos, les escribimos cortometrajes como para entender que no estaba escribiendo el guión todavía, ¿no? Y el cortometraje de Diana lo realizamos, está en Vimeo si lo quieren ver. Se llama La última batalla contra las malditas palomas, y narra la última vez que ella también empezó algo y lo botó, y que cuando estaba tratando de ser bailarina, es un día empezó cuando bota de bailarina y se regresa a casa de sus papás. Entonces lo que quiero decir con esto, porque el proceso fue similar con los demás personajes, o sea, más adelante y con menos tiempo, pero en cualquier caso fueron por lo menos meses. Es que el trabajo empieza como de construir la relación profesional que se vuelve personal inevitablemente, porque es muy íntimo lo que estás compartiendo, y obviamente estar trabajando con personas que sabes que tienen lo que se necesita, ¿no? Y ya de ahí en adelante pues es platicar y hacer trabajo de mesa, y yo digo dejarlos trabajar, porque claro, la película estaba escrita, pero justamente como el proceso con los actores empezó mucho antes, ese trabajo se empezó a meter en las versiones de guión. Entonces había un momento en el que ya los actores estaban muy apropiados de los personajes, y llega un momento en el que ya no se distingue. Entonces
eso ya estaba en el guión y después, antes de empezar la película, de empezar el rodaje, hubo un tiempo más o menos extenso de ensayos que no necesariamente eran ensayos, eran improvisaciones. Entonces elegíamos las escenas, decíamos, bueno, el trazo dramático es este, pero no se aprendan los diálogos, o sea, sabemos que hay que pasar por aquí y queremos llegar aquí, vamos a ver qué pasa. Y sí, muchas escenas tienen los diálogos tal cual en el guión porque, insisto, ya estaban muy compaginados, pero otros no, o sea, otros tienen mucho de interpretaciones y yo creo que cuando son buenos actores, si tú los dejas trabajar, realmente hacen cosas increíbles como estos detalles que tú notaste. Definitivamente yo me les dije, mueve los ojos aquí, o sea, sí puede ser que en una indicación de pronto de aquí vamos a alargar este silencio o me gusta esto que hiciste así, pero esto es esta como micro dramaturgia que en el cine es muy viva, es producto de dejarlos hacer y de estar ahí con la cámara para registrarlo y dejarlo ser. Depende del tipo de película, o sea, hay otras películas donde este tipo de trabajo no funcionaría porque no hace tono, no quiero decir que así se tenga que hacer, pero así fue. Gracias, porque la narrativa que tienes entre los ojos del gato, cuando tiene las pupilas dilatadas, es y con el gato. Con el gato, porque finalmente siento que hay un contraste muy intenso entre las miradas que tienen ellos. Ajá. Cómo se comunican, que es parte de tu dirección, de lo que estás creando, y el gato de repente tiene diferentes momentos con diferentes miradas, ¿no? Diferentes momentos de luz. Y esa narrativa me parece que se compagina muy bien. Hay una parte que sí estaba escrita en el guión como interacciones elementales, pero lo que hicimos con el gato es que primero tuvimos mucha suerte porque era un gato estos gatos raros que la gente trae en el metro y tofu. Entonces pues nos lo dejaron ahí y el gato así, pues eso es que tú lo llevas, lo traes aquí y el gato entonces bueno, tuvimos suerte si buscamos un gato así, pero definitivamente tuvimos mucha suerte. Y luego lo que hacíamos es que hacíamos días de rodaje gato. De hecho hay fotos se burlaban de mí porque además yo protegía a Tofu y más de una vez me quedé a dormir en la casa. Desde que se quedaba a dormir en la casa, yo me quedé a dormir con él. Y entonces hay una foto donde la claqueta, en vez de los años azules, dice el Tofu Rey, como si fuera el Rey León. Y todo el mundo decía así, no, Sofía, el que trata mejor es Ariadna. Y me dio unas mordidas porque de pronto se fastidiaba y así. Bueno, entonces hacíamos días de rodaje de gato y básicamente como el gato en la película hace cosas de gato, o sea, no había que pasar por un aro llamas o algo así, pues era simplemente cosa de dejarlo, ¿no? Entonces hay mucho material del gato haciendo cosas de gato y entonces era, bueno, pues aquí vamos a estarnos un rato, échalo por allá, a ver si corre o corretéalo y que corra y pues bueno, usamos lo que funcionó, incluyendo lo de las miradas y todo, ¿no? Bueno, aquí necesitamos esta parte donde funcione para esta escena en particular y etc. Y las escenas donde el gato interactuaba con las personas, esas eran un poco más, no súper complicadas, pero sí complicadas en alguna medida. Y la anécdota más curiosa en ese sentido fue que Juan Carlos, que es quien interpreta a Andrés, su personaje, pues el gato le tiene miedo. Y entonces lo que hicimos en la película es que en efecto pues él lo corretea y entonces el gato al final sí le tenía miedo. Pero al final, y eso obviamente no lo pensamos en el plan de rodaje al principio, al final el gato se le tenía que acercar, pero le tenía miedo, entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Lo bañamos en atún, básicamente.
Y como el gato era rebusquero, o sea, era de esos gatos busqueros, pero entonces estábamos todos ahí esperando y entonces va con Carlos y se agacha y vemos que va el gato y ya sabemos, bueno, no, probablemente no lo va a poder agarrar, pero bueno, así lo podemos hacer y que se deje tocar y ya se acabó la toma. ¡Oh, qué maravilla! Y va Carlos Bácala. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿No? Yo sí, yo te quiero felicitar. La verdad es que venimos, mi esposo y yo, los 3 días. La forma en que cuentas las historias para mí fue, por ejemplo, mi favorita fue la de ayer, una de los dos. Totalmente esperaba yo un melodrama y me gustó mucho que, como dices, y ahorita lo entiendo, en la verdad no hay una trama. Entonces, al esperar el melodrama, me fui con una historia linda. A lo mejor a ti como guionista y directora te sirve saber cómo me sentí. Bueno, tuve una emoción todavía como 2 horas después de la película te lo puedo resumir con una palabra: angustia de todo lo que viven las mamás que dejan a sus hijos tantas horas. Y la de hoy me encanta porque tengo hijos jóvenes como tú, y también si lo puedo resumir con una palabra sería incertidumbre. Creo que toda esa generación vive, me parece mágico porque pueden hacer lo que se les da la gana, como tú que estudias cine, te arriesgaste, a diferencia de una generación como la nuestra o anteriores a la nuestra, que estaban destinados a trabajar en una empresa, trabajar en gobierno y jubilarse. O sea, la gente del INEGI, por ejemplo, que trabajan 20, 30 años y no tienen una vida. O sea, fueron educados a eso, y punto final. Y las generaciones jóvenes me encantan porque pueden estudiar cocina, pueden ser chef, pueden estudiar administración, y si les da la gana estudiar cine, lo hacen. Y me parece fantástico que puedan explotar esa parte de sus personalidades, que en un precio que se llama incertidumbre. ¿De qué voy a vivir el día de mañana? La verdad es que no saben ni les importa. Sí nos importa. pero se arriesgan y lo hacen, y me parece fantástico. Me parece fantástico que están rompiendo con esos esquemas que cargó nuestra generación, con papás que nos decían, no, yo quiero que tú seas secretaria. ¿De qué vas a vivir? A la hora de escoger una carrera, te vas a morir de hambre, piensa bien lo que vas a hacer. Y la realidad es que, no, nada más eso, felicitarte, me encanta lo que haces. La verdad es que los 13, la primera me encantó también, María Pepa, que pues es una generación todavía más joven. A lo mejor el comentario no es una trillada de familias disfuncionales, pero es un hecho, y no se hablaba de eso. La verdad es que nos han vendido que la familia es nuestro círculo de apoyo, y a veces tu familia es tu peor enemigo. Sí. Y a veces tienes que romper con tu familia. Las tres historias me han encantado. Mi favorita, la de ayer, porque de verdad 2 horas después yo les llegué comentando a mi esposo, es que tengo esto, y me parece que es la magia del cine también, que te vayas con algo. Bueno, yo si fuera tú, me encantaría saber qué les pareció a los que están aquí sentados, qué se llevan, qué emociones les movió. Entonces, me compartes compartirte, felicitarte, y pues qué padre, más allá de que seas mujer o si eres de Aguascalientes, ¿qué importa? ¿Qué importa el género? ¿Qué importa de dónde eres? La verdad es que me encanta cómo cuentas historias. Me gustó mucho. Felicidades. Y
dos cosas que se me hacen bonito que digas y que me gustaría aquí expandir un poquito. Lo primero es que justo si mi generación podemos hacer estas cosas es gracias a nuestros papás. O sea, y lo hablábamos mucho todas las personas que participaron en la película y de lo que para nosotros significaba, que nuestros papás, algunos querían hacer ciertas cosas y no pudieron, o porque realmente el contexto no les dio para eso, o porque no podían, o porque no estaban las oportunidades ahí, o lo que sea, y tenían tal vez las mismas inquietudes. Entonces, pues sí, es una deuda de alguna manera, porque yo sé que yo puedo estar haciendo ahorita esto porque mis papás hicieron sacrificios muy, muy grandes, los dos. Y a la vez es un peso, ¿no? Porque es como que tienes que hacerlo y tienes que hacerlo bien, o quieres hacerlo bien y a veces no puedes, como el caso de la bailarina, que es buena, pero su contexto no le da para destacar como ella quisiera, ¿no? Y sobre lo que comentas de los lobos, aquí quería compartir que esa también es una anécdota hasta cierto punto autobiográfica, porque Samuel y su hermano, no me acuerdo si su hermana más pequeña ya vivía en ese momento, no, creo que no, porque solamente eran ellos dos. Vivieron eso, o sea, cuando su mamá, no sé qué tanto después de que se separó de su papá, se fue con ellos con visa de turista a Estados Unidos y estuvieron allá viviendo un tiempo. Y él recuerda con mucha angustia y también mucho amor y mucha admiración el hecho de que su mamá tuviera que irse a trabajar y los tenía que dejar ahí a los dos y hacerse responsables, así como estaban de chiquitos, ¿no? Y a mí una de las cosas que más me gusta de esa película es que aborda un tema que hemos visto muchas veces, la migración, pero lo aborda desde una perspectiva que uno no es la azotada, digamos, tampoco es la discursiva como la de sintámonos todos mal, porque sí nos sentimos muy mal, pero luego son películas regañonas a veces, ¿no? Y esta es una película que lo aborda desde la perspectiva de esos dos niños y con mucha ternura. O sea, cómo convierte esa experiencia tan difícil en algo que te deja un sabor bonito, no porque digas, ay, pues mira, si los migrantes no la pasan tan mal, no, o sea, al final, porque entiendes el vínculo de la familia, el amor tan grande entre los tres, y porque sí hay una ayuda, o sea, hay una comunidad de otros migrantes que al final le tienden la mano a la familia, y eso también es muy bonito. Sí, es un tema abordado, la verdad, sí, termina siendo una película linda, cuando te esperas que vas a hacer un melodrama terrible. Sí nos pasamos todo el tiempo de la película esperando a ver a qué hora va a pasar algo, la imagen o la escena donde está el dibujito con el cuchillo, y a ver a qué hora pasa algo terrible, todo esto. Y fue muy sorpresivo que termina siendo una historia linda, y eso me encantó. Y bueno, con respecto al tema generacional, es cierto que ustedes pueden hacer lo que quieran, debido a que nuestra generación no pudo, y vamos a apoyarlos para que hagan lo que quieran. Me va a encantar el experimento que va a pasar con las generaciones abajo. ¿Qué vamos a hacer con sus hijos? Que finalmente los padres sí transmitimos algo, o toxicidad, o lo que sea, o con los perritos, ¿no? A lo mejor no hay hijos, pero sí tengo mucha curiosidad qué va a pasar con las generaciones que vienen abajo de ustedes. Yo también. Yo también quisiera, además de felicitarte, agradecerte por el trabajo que estás haciendo y por esta misión tan fresca de la que estás participando, que estás contribuyendo al cine mexicano. No es solo cine de narcos, no es solo cine de chiste,
hay una honestidad en tu trabajo que me gusta mucho. Gracias. Y una naturalidad también. Y también quiero agradecerte, y a lo mejor puedas expandir un poquito el punto. Hay un personaje adicional o que está en el ámbito general de la película, que es la pared. La pared. En todas hay un muro que comunica, o muros que comunican muchas cosas, ¿no? En Maripepa, los pósters, el rock, incluso los postes de la calle. En los globos, pues la pared de los niños, ¿no? Los que pintan sus globos y cuentan sus historias. Y en esta, pues las paredes de cada uno, y sobre todo estas tomas de las paredes cacarizas. Se vuelve un personaje más muy artístico, muy interesante, muy íntimo. No sé, ¿qué nos puedes decir de eso? Pues yo creo que Kishi y yo tenemos muchas afinidades, y yo creo que una de esas afinidades tiene que ver con la noción de que el espacio nos define en muchos sentidos, y creo que eso se ve en alguna medida como tú lo mencionas. En el caso particular de Los Años Azules, había yo desde que llegué a esa casa a vivir ahí, me invitó alguien que vivía en el cuarto de Diana, en el Tapanco, que ya en ese entonces no se podía usar, pero él tenía ahí su colchón, era su cuarto, ¿no? Yo llegué y no sé, desde el principio siempre como que las construcciones, el espacio, imaginar todas las historias que han pasado por un lugar. Y cómo te sientes chiquito en el tiempo, ¿no? O sea, chiquito, como aquí tiene esta casa que tenía la fecha de 1927, no me acuerdo qué fecha tenía en la fachada, pero, o sea, toda la gente que pasó por aquí, toda esta basura que la gente dejó, que no sé de quién es, el retrato de la boda. Es un retrato que encontramos algún día en los Tiliches, cuando yo vivía ahí, y lo sacamos y lo colgamos, y me preguntaba, ¿cómo lo dejaron aquí? O sea, ¿quién es esta gente? ¿Quién es la familia? ¿Qué pasó con esa pareja? Y luego pensaba en mí, ¿no? Y todas las generaciones de estudiantes, porque así como llegué yo, pues había ido alguien más y antes otra persona. Y luego, después de que yo me fui, una de las personas que vivió ahí con nosotros, que es a la que está dedicada a la película, murió. Y entonces era pensar como en esa, como una representación muy clara de lo fugaz que es la presencia de un ser humano en un espacio, ¿no? Pero como al mismo tiempo se queda impreso ahí, de alguna manera, en un rayón en la pared, o incluso en el hecho mismo de que la casa se está desmoronando. Y yo recuerdo que cuando me fui a Guadalajara era una de las cosas que más me atraían estéticamente de la ciudad, o sea, ver todos estos casones viejos del centro derrumbándose, y cómo lo ves como en los pisos, como muy bonito y muy triste al mismo tiempo. Y pues eso, o sea, es como, por un lado, cómo las personas dejan ahí impresa su presencia en un lugar, pero cómo nadie se va a dar cuenta, o sea, es completamente anónima, y no importa, ¿no? Nadie de los que pasan ahí importa realmente. Entonces como que esta idea, no sé, todavía lo pienso y me conmueve mucho, ¿no? Y bueno, la casa de mis abuelos es de ese tipo, que está acá en Madero. Entonces yo creo que también de ahí viene esa fascinación, tal vez. Porque hay muchas aquí en Aguascalientes. Sí, también hay muchas en Aguascalientes. Pero es que en Guadalajara, como que vas al centro y dices, esta ciudad podría ser tan, o sea, señorial, monumental, y ahorita ya no tanto, pero
sí pasa aquí también, pero allá, o tal vez simplemente a la medida de extranjera, de foránea, que decía, wow, oye, aquí se me hacía normal, no sé. Y me remite a mí también a una. Yo vengo de la ciudad, bueno, yo nací en la ciudad de México, pero vengo de una ciudad que se construyó de nuevo. Yo vengo de Cancún hace 9 años, donde en Cancún no hay nada viejo realmente. ¿En la Ciudad de México dices? No, yo nací en la Ciudad de México, perdón. pero estuve viviendo antes de venir a Aguascalientes en Cancún. En Cancún, ok. Entonces, trabajé mucho tiempo en el centro de la Ciudad de México, en el centro histórico, en la Alameda, Bellas Artes, el Zócalo. Y sí, es esta sensación de lo viejo que convive con lo nuevo y hasta lo prehispánico, ¿no? Sí. Y aquí en Aguascalientes encuentras, y en Guadalajara que también viví, esta sensación de que el tiempo sí te pasa encima, pero hay historias que se van quedando. Y que cuando llegas a un lugar a vivir, hay una historia previa, Sí. como cuando descubren el tapiz azul, Ajá. que destaca, además contrasta con el rojo que estaban pintando. Sí. Sí abre así como que una curiosidad de qué hay detrás de esa historia. ¿Qué historia puede contar el tapiz azul? Qué Y padre. pensé que tendría que ver con el título. Pensé que tendría el tapiz azul algo que ver con el título. Yo pero digo, el no título había vino pensado. antes, pero cuando se tomó la decisión de porque además es un tapiz pintado a mano que hizo la directora la señora de producción, la directora de arte. Ese tapiz se montó y luego se pintó encima y todo, y lo pintaron a mano, y sí, definitivamente el azul pues ya era. Perdón, Sí. les tenemos carteles de la película, como 10 carteles para quien guste llevarse uno y pueden aprovechar para Ah, que sí. se lo firme Sofía. Preguntar y ya no ir al bar, pero sí lo voy a hacer. Dijiste que tenías muchas, ¿no? O sea, tuviste una infancia con muchos recursos. Yo quiero que nos recomiendes 3 cosas. Una pieza musical, algo que hayas leído que te haya marcado, y alguna película que también sea parte de tus influencias. Ay, güey, me metes en un predicamento. A ver, música. Es que las cosas que pienso son súper ñoñas porque son como cosas porque pienso en cuando estaba chica, pero bueno. No, música que puedo recomendar. Ahorita estoy escuchando muchísimo a una. Bueno, voy a recomendarlos. Son 2 compositores contemporáneos. Una polaca que se llama Hania Rani y un alemán que se llama Nils Fram. Y los dos son como del mismo universo, pero ahorita los estoy escuchando muchísimo. Un libro que a mí me marcó, no es ficción, pero es de divulgación científica, es Los dragones del Edén de Carl Sagan. Y me marcó porque siento yo que es una. Cuando tienes angustias morales, como de estoy sintiendo, no sé, envidia o celos o cosas malas, ¿no? Que dicen que incluso si no eres de alguna religión como yo no soy, la moral está ahí, y la moral con la que crecimos está muy asociada con la religión, y la explicación de estas emociones desde el punto de vista moral pues es ahí la maldad, o sea, es el demonio. Para mí ese fue un libro que me permitió entender cómo funciona mi cerebro y analizar mis propias emociones desde una perspectiva distinta, no moral, y administrarlas mejor. Suena como un libro de autoayuda, no lo es, en realidad es un libro, el subtítulo es Especulación sobre la evolución de la inteligencia humana, y en ese libro Carl Sagan, que era un astrónomo, pero que en ese libro hizo pues se aventuró a esa área, y de hecho ganó un premio Pulitzer por ese libro. Lo que hace es narrar cómo el cerebro humano
y nos dice pues básicamente en dónde está qué, ¿no? Entonces, pues bueno, tu cocodrilo territorial está aquí, tu no sé qué está aquí, y entender cómo funciona eso, incluso con la actualización que seguramente necesita el libro ahorita, para mí fue súper revelador, y ese señor yo tengo una admiración. Bueno, a él y a su esposa, que se acaban de cumplir, creo que los 25 años de contacto. Sí, de la novela de contacto. Y la película, Película o serie, algo que estés viendo que... bueno, a ver. Bueno, justo hablando del cine nórdico, hoy en la mañana volví a ver una película que me gusta muchísimo, que se llama Reprise. Vivir de nuevo. Vivir de nuevo, la opción en español. Es una película noruega, es la ópera prima se llama Joaquín Trier, y es sobre chavos escritores. La vi porque estoy teniendo referencias como de estructuras muy desmadradas, y esa película me gustó mucho. Pero bueno, me gustaría recomendar también el cine de Andrea Arnold. Es inglesa. A mí me parece formidable. O sea, es una mujer, justo la dirección de actores, lo que hace y a dónde llega con recursos muy mínimos. Fish Tank en concreto me gustó mucho, pero también American Honey, y también todo lo que ella ha hecho. Tiene una serie que se llama, bueno, dirigió la segunda temporada de una serie que luego creo que no la